Hola a todos, bienvenidos a Revelados. Bueno, el programa que hoy vamos a abordar es un tema de interés general, que se trata de la violencia en el ámbito laboral, también conocida como mobbing. Para ello nos acompaña el doctor Javier Barraza, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. El doctor Barraza es abogado y muchas cosas más que a lo largo del programa seguramente vamos a ir recorriendo su trayectoria. Y también tenemos el gusto de compartir el programa, no, por favor, con el doctor Elías Eslelat. Él es empresario, es doctor en ciencias económicas y como director de organizaciones y de empresas nos va a dar cuenta de cómo llevar adelante una organización en la cual no se susciten este tipo de fenómenos como la violencia en el ámbito laboral, los conflictos que se puedan llegar a suceder entre compañeros de trabajo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. No, un placer. Gracias. Doctor Barraza. A ver, el mobbing, también conocido como violencia en el ámbito laboral, es un fenómeno moderno. ¿Cómo se lo define? La mayoría de la doctrina lo ha definido como mobbing o acoso psicológico en el ámbito de trabajo. En realidad yo hice unos estudios y para mí el concepto es insuficiente. Para mí la denominación debería ser torturas psicológicas en el ámbito de trabajo, porque la gente en los trabajos se enferma y se muere. Sí. De hecho, uno de los psiquiatras que abordó el tema, que fue Lehmann, él decía que el ámbito de trabajo era un lugar donde una persona puede matar a otra sin ser enjuiciado por un tribunal. Entonces, desde esa perspectiva, la gente se muere, le agarra cáncer, tiene síndrome de fatiga crónica, una serie de enfermedades. Entonces, yo lo que creo es que en esos ámbitos que son poco virtuosos, no podríamos hablar de un mero acoso. Claro. Para mí la denominación es tortura psicológica en el ámbito de trabajo. Obviamente, esa para mí es la definición correcta. Claro, más fuerte. Ahora bien, ¿cómo se lo detecta? Hay muchas formas de detectarlo. Lo que pasa es que se trata de un fenómeno sigiloso, secreto y no hablado. Esa es la gran problemática. Hay una lista que ha elaborado Lehmann, llamada la lista de Lehmann, y él señala 40 aspectos, pero lo principal, creo que la nota distintiva del acoso laboral o tortura psicológica es el corte de las redes de comunicación. Cuando una persona en el ámbito de trabajo no le hablan, no le comunican ciertas cosas, hay un trato dispar, hay una inequidad salarial, esa persona empieza a sentir que los demás no quieren saludarlo, que el jefe trata a todos con un tono familiar y a él lo trata de usted. Entonces, esos son datos indicativos de que estamos en presencia de torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Pero, reitero, es un fenómeno sigiloso, secreto y no hablado. Por eso es conveniente estar muy atentos. Claro, ese es el punto, ¿no? Que no mucha gente da cuenta de lo que le está pasando, que puede ser por vergüenza u otros factores, lo cual no lo comunica y esto a la larga también lo que quita es la motivación. Usted, que es director de empresas, ¿sí? En esta línea vertical, ¿no? De jefe a empleados, de empleador a empleado. ¿Tuvo alguna vez un tipo de episodio así? Sí. ¿Cómo pudo sortear la situación? Sí. En empresas privadas el tema del mobbing y del bullying empiezan a aparecer cuando empieza la competencia por un puesto. Ajá. Cuando hay dos candidatos para un puesto, empieza el problema. Hay participantes de la organización que se inclinan por un candidato, participantes que se inclinan por el otro candidato. Ahora, ¿qué pasa? Si uno de los candidatos tiene una personalidad de tipo bullying o mobbing, va a hacer todo lo posible para destruirlo al otro candidato. Claro. Y es lo que el doctor mencionó muy brevemente y pasa en las organizaciones privadas. En ese caso que se da este enfrentamiento, el que está más disminuido o con su autoestima más baja, o presenta batalla o escapa. Sí. Esas son las dos opciones. Las dos opciones que tiene. Si presenta batalla, puede salir bien o puede salir mal, pero si se escapa, va acumulando frustraciones que yo he visto y le puedo aseverar al doctor, terminan con enfermedades graves.
El punto también es desde la psicología. El doctor también es un estudioso del tema, ha dado conferencias, continúa dando conferencias, en algunas lo he acompañado. Sí. Y desde la psicología también se denomina como acoso moral. ¿Por qué? Porque también en este trato uno obviamente va sintiendo, ¿no? O sea, que lo dejan de lado, que no lo incorporan. Se va a transformar en un problema, y en un problema psicológico también que genera un trauma, ¿no? Anuda el síntoma al no expresarlo, a no ponerlo en palabras, y obviamente después viene una somatización que es difícil a veces de descubrir de dónde está radicado este tema. Ahora bien, volviendo con el doctor Barraza, dijimos que es un fenómeno sigiloso, secreto, estos fueron los términos que usted denominó. Sí. Por ende, bueno, también dijimos, la gente no lo comunica. Entonces mi pregunta es, ¿cuán difícil será probarlo? ¿Cómo se puede probar? Que no sea una mentira, por ejemplo. En realidad no es difícil probarlo, porque lo que ha pasado acá es que hay una confusión en cuanto al mecanismo para establecer la prueba. Este es un problema de la ciencia jurídica. Sí. La ciencia jurídica no le puede exigir a una persona la demostración de algo imposible, porque eso sería exigirle a una persona la carga de la prueba diabólica. Esto está regulado en nuestro derecho. Y acá lo que se está exigiendo a una persona es que demuestre algo secreto y no hablado. ¿Cómo hago yo para demostrar que mi jefe me acosó si nunca habló, nunca profirió una opinión sobre mi persona? O nadie lo vio. Y nadie lo vio. Hago un paréntesis, porque también hubo una ola actualmente en los medios, ¿no?, de casos, algunos fueron probados, otros no, en el cual se culpabiliza a la persona, ¿no?, la víctima culpabiliza a un tercero de haberle ocasionado en el ámbito laboral una situación de acoso, que acoso sexual también está incluido en estos actos de violencia en el ámbito de trabajo, y lo difícil que es probarlo, porque siempre tenés dos veredas, ¿no? Unas que creen y otras que no. Y aparte, en el caso de ser un hecho verídico, qué difícil también afrontar ese camino hacia demostrar la verdad para la persona, para la víctima, es todo un tema. Sí. Es como cuando le piden a la mujer violada que presente pruebas. Claro, porque también está, por la situación en la que está pasando, en la que está transitando, pero ni siquiera tiene ganas, por vergüenza, por tantos otros motivos. En el caso de las torturas psicológicas en el ámbito de trabajo, la prueba no es difícil. Lo que pasa es que estamos partiendo de un concepto y de un criterio equivocado. Si el fenómeno es sigiloso, secreto, no hablado, no le podemos exigir a la persona una plena prueba. Claro. Porque le estaremos exigiendo algo de imposible cumplimiento. El derecho no puede exigir conductas imposibles. Debe exigir un mínimo de razonabilidad. Como se trata de un fenómeno sigiloso, secreto, no hablado, la prueba debería ser mediante meros indicios. Y esta no es una creación moderna. En el ámbito del derecho administrativo, uno demuestra la desviación de poder, que es un móvil subjetivo de quien decide en la administración, mediante meros indicios. Entonces podríamos trasladar esa prueba de la desviación del poder para demostrar lo relativo a las torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Si a mí mi jefe no me saludaba, si a mí mi jefe no me concedía vacaciones cuando a otros los concedía, si a mí mi jefe me descalificaba, hubo ámbitos donde a los abogados se los remitía a lugares para hacer tareas meramente repetitivas y mecánicas. Eso es un dato indicativo del mobbing. La descalificación laboral es un dato indicativo de las torturas psicológicas. Con lo cual, lo que les quiero señalar es esto. La prueba no es difícil. Lo que pasa es que los instrumentos jurídicos que se están utilizando son anacrónicos y obsoletos. Claro, para que la gente entienda, cuando hablamos de instrumentos jurídicos, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? A la prueba. O sea, la prueba tiene que ser mediante meros indicios. Para este fenómeno, mediante meros indicios. Porque si le exijo al individuo la carga de una prueba mayor, le estoy exigiendo algo de imposible cumplimiento. Claro, puede ser también por medio de testigos, que muchas veces no existen. Lo que ocurre es que el testigo forma parte del ámbito laboral. Bien, yo he recibido testimonios de más de 103.000 agentes de la administración y me dijeron, mirá, yo soy amigo de esta persona, pero tengo que mantener una familia. Claro. Yo no le puedo exigir a esa persona una conducta heroica. Que vaya a testificar. Que vaya a testificar, no se le puede exigir a eso. Y por otra parte tampoco existe en el orden jurídico un sistema de protección para quien denuncia esto. El perfil del acosado particularmente es de una persona con alta pericia técnica y con un elevado sentimiento de justicia, que
reacciona frente a las injusticias, frente al nepotismo, frente al favoritismo. Claro. Se trata fundamentalmente de personas altamente calificadas, sí. ¿sí? Por los valores que sostienen y que no integran ese grupo. Y ese grupo intenta expulsarlo. Hay un proverbio japonés que dice, al clavo que sobresale se le pega un martillazo. Sí. Y eso ocurre en los ámbitos laborales. El que sobresale genera un ámbito que es propio de que se lo expulse. Bueno, en atención a lo que comentó usted del proverbio japonés, ellos lo denominan como hijime, el término, sí. El fenómeno. Bueno, es muy interesante porque, como bien dije a comienzo del programa, la sociedad no puede mirar para otro lado con lo que está pasando, porque esto también da cuenta de la relación que mantenemos con ese otro, ¿no? Porque siempre decimos, el otro nos complementa, somos el otro. ¿Y qué está pasando cuando se suscitan este tipo de situaciones? Ahora bien, la persona, el agresor, ¿no? El que lleva adelante esta conducta de violencia, suele ser muchas veces una persona que le pudo haber pasado lo mismo en algún momento de su vida o no, o tiene también alguna patología. No quiere decir tampoco que todos los agresores tienen en sí mismo una patología. En un momento, si había que definirlo, se lo definía como el típico narcisista perverso también. Pero hablando de un niño, por ejemplo, como usted también tiene una ardua trayectoria en lo que es el ámbito académico y escolar, hablando que habíamos comenzado a abordar el tema del bullying. Es la génesis, y se da mucho hoy en los colegios, yo diría en casi todos los colegios, por una falta de educación de padres y educadores, por una falta de compromiso de padres y educadores. Sí. Porque los chicos no, si los grandes no hablan, los chicos hablan menos todavía. Sí. Entonces, de alguna manera, los padres, cuando el chico viene a su casa, aparte de preguntarle cómo le fue matemática, lengua o qué se sacó, tiene que empezar a indagar cómo está el ambiente con los compañeros, si alguien está siendo agredido, porque su hijo puede ser el agresor o puede ser el agredido. Y trabajar en conjunto después con los profesores, maestros, dirección. Es un trabajo de todos, porque no es fácil. No es fácil frenar al chico que le está haciendo, al grupo, porque en general en el colegio es un grupo. ¿Cómo comienza? Es un grupo que ve a un niño débil. Claro, se aprovechan de la debilidad, que ven en algo. Ven algo débil en ese chico y se complotan todos con ese chico. Es como el líder, ¿no? Tiene sus seguidores que conforman, y lo malo de todo esto es que no para hasta que lo destruyen moralmente. Ese es el objetivo. Sí. Claro, consciente o inconscientemente, el objetivo de estas prácticas es este. Claro, que también... A diferencia del ámbito laboral o de la administración pública, que es por ahí el tema de celos o una persona altamente calificada que la dejan de lado por temores. En el caso de los niños, el niño, como estábamos hablando con el doctor Barraza, hay un libro que lo analiza muy bien, que es El Señor de las Moscas, que fue escrito en el año 54 por William Golding, premio Nobel después de literatura, y nos muestra cómo los chicos, cuando no tienen la educación de los padres ni de los maestros, se van convirtiendo en salvajes. Claro. Y lo más terrible, ¿no?, que uno piensa, bueno, este niño de chiquito tenía esta conducta, esto obviamente va a estar desarrollado, por eso hay que trabajarlo y tratarlo, porque en futuro se puede convertir en un jefe de una organización, ¿no?, u otro compañero, porque también esta violencia en el ámbito de trabajo se puede dar a nivel vertical, de empleador a empleado, o también a nivel horizontal cuando estamos hablando de pares. Yo lo que propuse en un ámbito escolar, así como se toma un test de alcoholemia, y a la persona que está con un nivel de alcohol se lo manda con una persona que realmente... Yo asistí a uno de estos eventos y la persona está muy bien preparada para atender a personas que están en un estado disruptivo. Claro. En el ámbito del bullying, después que haya una gran concientización, a la persona que sigue haciendo bullying, habría que mandarla a una charla con otros chicos de bullying de otros años, para que todos juntos escuchen como un método punitivo, pero no solamente punitivo, sino educativo. Exacto. Y que se coma las 2 horas
escuchando lo que significa y lo que le está provocando a su compañero. Claro, que lo vivencie también como experiencia. Bueno, un tema muy interesante, violencia en el ámbito laboral. Vamos a un corte, seguimos, no te vayas, seguí con Revelados. Seguimos con Revelados, nos está acompañando el doctor Javier Barraza y el doctor Elías Eslelat. El tema que hoy estamos abordando es el mobbing, es la violencia en el ámbito laboral y en las organizaciones, como en las instituciones académicas, de lo cual estuvimos hablando recién, del tema del bullying. Es muy interesante hacer esta diferencia entre bullying y mobbing, ya que el bullying viene a ser como el inicio, el germen, para que después se produzca el mobbing en un ámbito laboral, por ejemplo. Sí, tal como señalaba el doctor, sí. El bullying es la violencia, sobre todo física, en los ámbitos escolares, pero un escolar pasó 12 años en la escuela primaria y secundaria. Sí. Esa persona inmediatamente se incorpora al mercado laboral. ¿Qué nos hace pensar que esa persona, después de 12 años de vivir en ámbitos de violencia, de pronto se convierte en una persona pacífica, que respeta normas de humanidad, que ve al otro y reconoce al otro como tal? Sí. Entonces, a mí me parece muy importante lo que señala el doctor. El germen de la violencia en los ámbitos laborales está en las escuelas. Bien. En los colegios tanto públicos como privados. No hay estadísticas acerca de esto, no hay ninguna información al respecto. Claro, ahora ¿cómo hay que manejarlo, ¿no? En un ámbito escolar, el tema, qué conciencia que hay que tomar. Tiene que tomar conciencia, padres, educadores, por igual. Sí. El trabajo tiene que ser conjunto. Conjunto y tomar conciencia que no es un tema trivial. Sí. Es un tema muy delicado. Súper que delicado, puede hacer, sí. le puede cambiar el futuro a un chico. Pero sin lugar a duda. Ahora, yo le hago una pregunta respecto al título del libro. El Señor de las Moscas. Exactamente. Ahí vemos también que una persona, ¿no?, bien educada, proveniente de un colegio inglés, con una formación académica impecable, se puede convertir en ese proceso, claro, en un victimario. Claro, porque son todavía, a pesar de que en el libro hay muchachos de 12 años, sí, todavía no están formados. Claro. Entonces, cuando los dejan en una isla desierta, sí, sin educación y sin contención, se convierten en salvajes, hasta claro, que llegan al asesinato. Claro, es como que siempre apuestan a algo más, ¿no? Primero es un insulto, después cada vez es más fuerte, después van a las manos y así sucesivamente. Es como que no hay un límite, el límite es deshacerme de ese otro. Ahora pregunto, ¿no? La justicia, ¿qué partido toma en este tema? La justicia ha hecho bastante. Sí. Hay un fuero que ha contribuido bastante a este tema, que es el fuero laboral. La sí, Justicia Nacional del Trabajo es la que mayormente ha hecho sus aportes para la construcción de este fenómeno en la Argentina. Hay tres fueros: el fuero contencioso administrativo federal, el fuero civil y la justicia del trabajo. Paradójicamente, el Estado es el mayor empleador y, sin embargo, en el contencioso administrativo federal se dirimieron 2 casos. Sí. Se calcula, por la mera opinión, que hay más de 1,5 millones de empleados estatales. Exacto. Y solamente se dirimieron en el contencioso administrativo 2 casos. Nada. Pero es una locura. Bueno, dos casos en el contencioso administrativo federal. La que sí ha realizado aportes ha sido, sin lugar a dudas, la justicia del trabajo. De los 197 casos que hemos relevado, el 97% corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo. Y hay un caso, que es el caso Plaut del año 2000, y doy el nombre porque Mónica Plaut me autorizó a dar su nombre. Bien. Es el primer caso que se registra en la jurisprudencia argentina de una señora que con valentía denunció a su empleador, un hotel de gran categoría en la ciudad de Buenos Aires, inició su demanda y paradójicamente en el año 2000 ni siquiera se conocía el término. ¿Sí? Mónica Plaut, yo intenté hablar con ella, pero por cuestiones médicas y por recomendación de sus profesionales no está autorizada a volver sobre este capítulo tan difícil de su vida. Sin embargo, me autorizó a dar su nombre antes de venir a este programa y bueno, ese es el primer caso en el año 2000. Y a partir de ahí
se registran 197 fallos de esos fueros, pero el 97% ha sido sin lugar a dudas de la Justicia Nacional del Trabajo. Hay un dato importante, de esos 197 casos, el 94% corresponde a personas sin calificación profesional. Personas que no tienen un título, no tienen estudios y que han sufrido violencia en el ámbito de trabajo. Claro. Podríamos decir con estos datos que es una problemática de la gente que no tiene capacitación profesional. Claro. Y del 6% restante, que se trata de profesionales, la profesión que más ha sufrido acoso es la profesión de los abogados. ¿Sí? El 55% de ese pequeño universo corresponde a abogados. Hay también una razón que explica esto. La matrícula en la Ciudad de Buenos Aires está compuesta por 80.000 abogados. Entonces el abogado es un recurso humano fácilmente sustituible. Claro. Este es un punto también que deberían analizar las asociaciones profesionales que defienden a los abogados, la situación en la que están desplegando su labor. Claro, son los más acosados. Claro, puede ser también en un estudio jurídico integral. Efectivamente, hubo casos de estudios jurídicos que los maltrataban. Que ahí puede ser, digamos, de un plano privado, porque en sí estamos abordando lo que es el plano público, ¿no? Empleados estatales. Pero bueno, no quiere decir que únicamente se dé en un plano estatal o público, sino también privado, en colegios, no solamente... Hay estudios de abogados en Estados Unidos que son muy rigurosos con los juniors, que son los abogados que recién empiezan. Y llega hasta tal punto el acoso o el mobbing que tienen que llevarse una frazada y dormir en el cubículo que les dan. No, es terrible, es terrible. Porque al día siguiente tienen que presentar tanta cantidad de información que no tienen tiempo de volver a la casa. No, es tremendo. Ahora bien, uno cuando habla de esta situación, ¿no? Quien ejerce la acción de acoso, hasta donde yo tengo entendido, usted me va a corregir si no es así, no está tipificado como un delito el acoso moral, la violencia en el ámbito laboral o mobbing. Pero acá estamos hablando de la persona que lo sufre, la víctima, está recibiendo una agresión que puede terminar en un trauma psicológico que puede ser recuperable o no, o también en la muerte, porque pareciera que esta acción no tiene un límite como estábamos hablando recién. Ahora, ¿por qué razón usted cree que no está tipificado como delito todavía en el caso de ser fehacientemente probado? Bueno, en el ámbito de la administración pública podemos acudir a determinados tipos penales. Si una persona maltrata a otra en el ámbito laboral, eso es abuso de autoridad y es un delito que está tipificado. Como abuso de autoridad, pero en sí mismo no como... No hay una tipificación específica para la violencia en el ámbito de trabajo, pero que a una persona la maltrate y el jefe le dé una orden ilegítima, eso es un delito que es el abuso de autoridad. Claro, o sea que hay instrumentos y medios como para recurrir conforme también la agresión que uno esté sintiendo, soportando exactamente en ese momento. Ahora bien, como usted dijo hace un rato, el Estado es el mayor empleador, ¿no? Hay más de 1 millón de personas que trabajan para organizaciones estatales. Eso es lo que se supone, porque el número no lo conocemos. Claro, hay estadísticas, ¿no? Un índice de estadísticas. Ahora, ¿el Estado alguna vez fue condenado por este tipo de situación? Sí, de hecho hay un caso de la jurisprudencia de una letrada que fue paradójicamente acosada en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sí. El lugar donde se tiene que defender a los individuos, bueno, en ese ámbito se acosaba una letrada y el Estado fue condenado. Como el colmo, eso ya. Claro. Sí. Y el Contencioso Administrativo Federal condenó en ese caso. Y hay otro caso más, pero que porque se trataba de un organismo de seguridad, el expediente ha sido reservado, con lo cual no podemos conocer las causas. Pero hay 2 antecedentes en el ámbito del Contencioso Administrativo Federal. Claro. ¿Y las penas qué son cuando es condenado? No, en este caso lo único que se perseguía era una restitución en el cargo o una indemnización, nada más que eso. ¿Sí? De por sí, las penas tienen que ver con eso, con una indemnización por el daño causado. Claro. Una indemnización económica. Claro, una indemnización en términos económicos. Claro. No se buscaba en este caso una sanción de tipo penal. Claro. Hay un caso de la jurisprudencia de España, del Tribunal de Jaén, donde se condenó a una persona a sufrir una pena privativa de libertad de 6 meses porque había sometido a una persona a torturas psicológicas en el ámbito de trabajo.
Claro, es el único caso que yo conozco. Tenemos que llegar a eso. Sí, sí. Más que a la parte económica solamente. Sí. Claro, que no quede solamente, ¿no?, desde un plano civil, que en cuanto a resarcir el daño desde ese lugar, sino también que la persona reciba un castigo, ¿no? Porque a veces parece que el ser humano... antes de querer torturar psicológicamente. Exactamente, el ser humano, a veces uno dice, no, parece que es hijo del rigor, se ve que apuesta más y más, hasta que de repente viene la ley y te dice hasta acá llegaste. O sea, que el sistema está y se tiene que aplicar y se tiene que cumplir. Bueno, básicamente, porque ya lamentablemente se nos está yendo el programa. El tiempo. Sí, y es un tema súper interesante, más de uno desde ya se siente identificado, ¿no?, que con esta temática que abordamos. A mí me gustaría que cada uno en un minuto, porque viene el momento revelación, y cada invitado dice algo en el cual el espectador se puede sentir identificado y, cómo no, abordando también esta temática que hoy nos convocó, ¿no? Yo le quiero preguntar al doctor Barraza, también como escritor, usted y con el amplio conocimiento que tiene en esta causa, ¿qué nos puede decir respecto a este tema, en cuanto a usted como persona, como profesional? Yo, este tema, a mí me gusta escribir, y fundamentalmente me gusta escribir de cosas íntimas, porque la gente en las cosas públicas miente. Ajá. La verdadera personalidad de una persona está en los aspectos íntimos. Y siempre me llamó la atención este fenómeno, como les decía, sigiloso, secreto, no hablado, del ámbito de lo íntimo, donde una persona ataca a otra sin fundamento, porque ve que la otra persona tiene condiciones morales o valores morales, y desde esa perspectiva siempre me llamó la atención, y tal vez por esa razón fue que me interesé tanto por este fenómeno. Cuando la primera vez que leí sobre el mobbing me llamó la atención, y a partir de ese momento empecé a hacer encuestas, y todo el mundo de una u otra forma había sufrido esto. Claro. Y desde ahí, bueno, me dediqué un poco a ahondar en estos términos y a matematizarlo con datos estadísticos. Claro, uno lo que quiere, ¿no?, desde el lugar como comunicador también, es que la gente se encuentre con recursos como para poderlo afrontar. Bueno, sabemos, el doctor Elías Eslelat es un gran orador, además, y me gustaría también que cerremos el programa con un mensaje. Para cerrar, en pocas palabras, todos los casos de bullying y mobbing que yo observé en el ámbito académico y de las organizaciones tiene un cartel: cobardía. Bien, así es. Bueno, ya no vale más que agregar, me parece que está todo dicho. Muchísimas gracias, doctor Javier Barraza. Gracias a vos por invitarme. No, un placer, aprendimos muchísimo como siempre. Muchas gracias, doctor Elías Eslelat. Espero volverlos a tener pronto acá en nuestro living. Bueno, nos reencontramos con ustedes la semana que viene con más revelados. Buena semana. Chau.